Durante los 45 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Europa estuvo dividida en dos campos armados. Ambos se prepararon para una guerra que nunca tuvo lugar. ¿Cómo se originó tan pronto esta situación inmediatamente después de 6 años de guerra mundial? En 1945, la mayor parte de Europa, incluyendo Rusia occidental, estaba en ruinas. El norte de África estaba cubierto por los despojos de la guerra. El sudeste de Asia también había quedado devastado y su economía destruida. China había sufrido horriblemente. Y pocas ciudades japonesas habían escapado a los bombardeos americanos. En todas partes había damnificados, gente que moría de hambre y gente hundida tanto mental como físicamente. La Guerra Mundial de 1939-45 había sido mucho más total que la Primera Guerra Mundial. De los aproximadamente 55 millones que perdieron la vida, 2/3 fueron civiles. Y por lo tanto, la necesidad de evitar otro conflicto armado entre naciones fue mucho más acuciante de lo que lo había sido en noviembre de 1918. La Liga de Naciones había sido incapaz de evitar la guerra en la década de los 30. ¿Qué podía hacerse, pues, por evitar lo que seguramente serían conflictos más destructivos en el futuro? Cuando el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente norteamericano Franklin Roosevelt mantuvieron el histórico encuentro en Canadá en agosto del 41, redactaron el Tratado Atlántico. En él declararon la esperanza por una paz que brindase a todas las naciones los medios para vivir en seguridad dentro de sus fronteras. A partir de este documento nacieron las Naciones Unidas. En enero del 42, no menos de 26 naciones, en aquel entonces en guerra contra los poderes del Eje, firmaron la declaración original de la ONU. Antes del fin de la guerra, otras 21 naciones la firmarían. En Dumbarton Oaks, una casa de campo en las afueras de Washington, se redactó la estructura de la ONU. Y en la ciudad de San Francisco, en la costa oeste norteamericana, se dio el tercer paso definitivo para la creación de la ONU. En abril del 45 se celebró allí un congreso de 50 naciones, todas ellas en guerra contra los poderes del Eje, para redactar el Estatuto de la ONU, anteproyecto para la futura paz mundial. El Congreso de San Francisco lo inauguró el presidente Harry Truman y el estatuto entró en vigor en octubre de 1945. Truman resumió la motivación fundamental de la ONU. Si no queremos perecer a causa de la guerra,
Debemos aprender a vivir juntos en paz. Y en enero de 1942 las Naciones Unidas dieron origen a su primer vástago. Las atrocidades cometidas en los territorios ocupados por el Eje provocaron que los gobiernos en el exilio en Londres advirtiesen que la justicia castigaría dichas atrocidades, y el Comité de Crímenes de Guerra de la ONU se reunió por primera vez en octubre del 43. Aquel mismo mes, América, Gran Bretaña y la Unión Soviética advirtieron a Alemania que los criminales de guerra serían juzgados por sus crímenes. La conferencia de guerra aliada que tuvo lugar en Potsdam, en las afueras de Berlín, en julio del 45, confirmó la intención de perseguir a los criminales de guerra. Los miembros de la jerarquía nazi que sobrevivieron fueron conducidos a Nuremberg, en el sur de Alemania. En el estadio se habían celebrado antes de la guerra espectaculares mítines, pero ahora todos los símbolos nazis fueron eliminados. 21 lugartenientes de Hitler iban a ser juzgados por un tribunal militar internacional por crímenes contra la paz, es decir, por llevar a cabo una guerra de agresión, por crímenes contra la humanidad, es decir, por las atrocidades contra civiles, y por crímenes de guerra, o sea, por violar las leyes de la guerra. El juicio se inició en noviembre del 45 y duró 11 meses. Tres de los acusados fueron absueltos, pero 10 de ellos se levantaron al final del juicio para escuchar estas palabras. El tribunal les sentencia a morir en la horca. Hermann Göring, ayudante del Führer y comandante en jefe de la Luftwaffe, se libró de morir con la soga al cuello. Mientras esperaba la ejecución, logró tragarse una píldora de cianuro que le habían hecho llegar a sus manos. La prisión de Spandau en Berlín iba a ser el destino de los restantes acusados. Su custodia se la turnarían las tropas de los poderes de ocupación. El que más tiempo pasaría en prisión fue Rudolf Hess, que había sido ayudante de Hitler hasta que en mayo del 41 escapó a Escocia con la improbable intención de negociar la paz con Gran Bretaña. Hess nunca abandonaría la prisión de Spandau, muriendo, según algunos, en misteriosas circunstancias en 1987. Pero individualmente, las naciones también llevaron a cabo juicios por crímenes de guerra. En la mayoría de los casos, los acusados también fueron condenados a muerte. Algunos de los guardias del campo de concentración de Belsen, tanto hombres como mujeres, y Fritz Kramer, su comandante, fueron colgados por los británicos. Aquellas naciones que habían sufrido la ocupación alemana también se tomaron venganza en traidores y colaboracionistas. Noruega juzgó y ejecutó a Vidkun Quisling, responsable por animar a los alemanes a invadir su país en 1940. Los franceses juzgaron y encarcelaron al que fuera héroe nacional, el mariscal Henri Pétain, que había dirigido el gobierno de Vichy tras la derrota francesa en junio de 1940. En Japón también se estableció un sistema similar de juicios por crímenes de guerra. El general Hideki Tojo, que como primer ministro había conducido a su país a la guerra, trató de suicidarse antes del juicio. Tras ser reanimado, fue juzgado por crímenes contra la paz. Se le halló culpable y fue colgado tras un extraño incidente en el juzgado. El general Tomoyuki Yamashita, llamado el Tigre de Malaya, también fue condenado a muerte por los crímenes cometidos en las Filipinas durante la liberación de las islas por los americanos en 1944.
Los juicios por crímenes cometidos durante la guerra han continuado hasta el presente, sobre todo en Israel, donde sigue vivo el deseo de castigar a los implicados en el Holocausto. Adolf Eichmann fue condenado a muerte en 1961 y más de 25 años después, Klaus Barbie fue condenado a cadena perpetua en Francia. Durante las investigaciones de los crímenes de guerra en Europa, se hizo evidente que los rusos no estaban dispuestos a revelar detalles de los prisioneros del Eje que tenían en su poder. Ello fue una indicación del empeoramiento de las relaciones entre Rusia y los aliados occidentales. De hecho, las reuniones que mantuvieron tras la guerra los poderes de ocupación en Alemania mostraron cada vez más que los rusos no deseaban cooperar. Uno de los primeros en darse cuenta de la creciente gravedad de la situación fue el exministro de la guerra británico Winston Churchill, que a principios de 1946 dio una serie de conferencias en Estados Unidos. El 5 de marzo, en un discurso ante numerosos estudiantes en Fulton, Missouri, declaró: "Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático se alza un telón de acero. La expresión telón de acero inmediatamente entró a formar parte del idioma inglés. Los aliados occidentales se dieron cuenta enseguida que era necesario levantar a Alemania, lo que significaba poner en marcha su industria otra vez. Un ejemplo de ello fue la resurrección de la fábrica Volkswagen creada por Hitler para fabricar coches. El escarabajo, como fue llamado, ha demostrado ser uno de los coches más populares de los últimos 50 años y aún hoy en día sigue utilizándose. Por otra parte, los rusos saquearon casi por completo su zona alemana. Y la cosa empeoró en junio del 46 cuando los rusos obligaron a los aliados occidentales a poner fin al traslado de alemanes desde su zona a la zona occidental. El resultado fue la frontera interna alemana, una alambrada que dividía a Alemania en dos partes. Ello contrariaba los acuerdos aliados durante la guerra, que establecían que Alemania debía ser tratada como un solo país. Para entonces las fuerzas armadas occidentales estaban siendo desmovilizadas y regresaban a casa. Las que quedaban en Alemania actuaban como simple policía de apoyo para los gobiernos militares de las zonas. Sin embargo, casi nada parecía indicar que la Unión Soviética estuviese llevando a cabo reducciones importantes en su vasta maquinaria de guerra. Y además existían signos de una política soviética dirigida a extender el comunismo por Europa. Grecia ya había sufrido una amarga guerra civil cuando los grupos de resistencia comunistas trataron de derrocar al gobierno inmediatamente después de la retirada alemana hacia finales de 1944. Los británicos tuvieron que desplegar rápidamente fuerzas que combatían en Italia para ayudar a aplastar la insurrección. En Atenas los combates fueron especialmente virulentos. Finalmente, en enero del 45 se acordó un alto al fuego, pero a petición del gobierno griego quedaron estacionadas allí tropas británicas. En 1946, las guerrillas comunistas en el norte de Grecia empezaron a hacer sentir su presencia de nuevo y volvió a estallar la guerra civil. Grecia se quejó a las Naciones Unidas de que las guerrillas recibían apoyo por parte de Bulgaria, Albania y Yugoslavia, países que entonces contaban con gobiernos comunistas. La ONU acabó pronunciándose en favor de Grecia.
En Turquía el comunismo también ocasionaba disturbios y sus maltrechas fuerzas armadas eran impotentes ante las incursiones que la Unión Soviética llevaba a cabo desde su frontera común. Y también existía el espinoso problema de Trieste que Yugoslavia había reclamado a Italia al final de la guerra. El peligro de un conflicto entre Yugoslavia y los aliados occidentales se evitó mediante la creación del territorio libre de Trieste, controlado por tropas americanas, británicas y yugoslavas. En las naciones del este de Europa, todas ellas liberadas por Rusia, no se permitieron auténticas elecciones democráticas durante los 2 primeros años de paz. El resultado fue que los gobiernos comunistas asumieron el poder en Albania, Polonia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. En marzo de 1947, el presidente Truman, durante un discurso al Congreso, anunció una nueva política para hacer frente al empeoramiento de la situación. Los Estados Unidos ofrecerían ayuda económica y militar a cualquier nación amenazada por otro país. Las primeras en beneficiarse fueron Grecia y Turquía. La doctrina Truman iba a ser la piedra angular de la política exterior durante más de 20 años. Pero Europa Occidental seguía tratando de reparar el daño, tanto físico como económico, causado durante la Segunda Guerra Mundial. Ello, para los americanos, la hacía vulnerable ante el comunismo. Y por lo tanto, en junio del 47, el general George Marshall, jefe de Estado Mayor durante la guerra y ahora secretario de Estado, anunció que Estados Unidos estaba dispuesto a ofrecer ayuda económica para que los países europeos pudiesen recuperarse. La Europa Occidental aceptó gustosa el llamado Plan Marshall. Los países de la Europa del Este y sobre todo Checoslovaquia, que disfrutaba de un gobierno democrático al mando del presidente Eduard Benes, también estaban dispuestos a beneficiarse del Plan Marshall. Pero Stalin no lo permitió y en septiembre del 47 anunció la creación del Cominform, su alternativa al Plan Marshall. Y los días de democracia de Checoslovaquia estaban contados. En febrero de 1948, los comunistas, que eran minoría en el gobierno de coalición, tomaron el poder y arrestaron a los políticos de los demás partidos. El clímax se alcanzó en marzo, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Jan Masaryk, hijo del primer presidente de Checoslovaquia y que se había mostrado dispuesto a colaborar con el nuevo gobierno, perdió la vida al caer desde un balcón. Los comunistas lo enterraron con honores de Estado, ya que contaba con el apoyo popular, pero existía la sospecha de que habían sido ellos los asesinos. El presidente Benes siguió en el cargo hasta junio, cuando el desagrado que sentía hacia los comunistas, unido a su mala salud, le hicieron dimitir. Con su partida, el control que Stalin ejercía en el este de Europa fue completo. Y entonces Stalin se dirigió a Berlín, donde, por la Declaración de Berlín de 1945, americanos, británicos y franceses tenían zonas de ocupación en la parte occidental de la ciudad. Ello reflejaba el acuerdo de los aliados en tiempo de guerra de que Alemania debía ser tratada como un solo país y que su capital acabaría siéndole devuelta. El 24 de junio de 1948, los rusos, sin previo aviso, cerraron todas las carreteras, vías férreas y líneas de abastecimiento de agua que unían Alemania del Este con la zona aliada occidental de Berlín.
Ello suponía no solo que Berlín Occidental quedase aislado del mundo exterior, sino también que sus habitantes quedasen expuestos a la hambruna. Las exigencias de los aliados occidentales para que Rusia volviese a abrir las vías de comunicación cayeron en saco roto, pero la fuerza militar occidental era demasiado débil para la guerra. Sin embargo, los aliados occidentales no pensaban abandonar Berlín Occidental y por lo tanto decidieron mantener el suministro de sus zonas por vía aérea. Y así se inició uno de los mayores retos a los que tuvo que enfrentarse el poder aéreo, el aprovisionamiento aéreo de Berlín. Durante casi 11 meses la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la RAF llevaron a cabo misiones ininterrumpidas en los aeropuertos berlineses de Gatow y Tempelhof, que se convirtieron en los más transitados del mundo. Los aviones transportaban de todo, desde alimentos y medicinas hasta combustible, y sobre todo en invierno, carbón. Los enfermos eran evacuados por avión desde Berlín a Alemania Occidental. Y la gente de Berlín Occidental logró sobrevivir, aunque se vio obligada a cortar la mayoría de los árboles para utilizarlos como combustible. Por fin, el 5 de mayo de 1949, los rusos, que no habían creído que el transporte aéreo pudiera mantenerse, aceptaron la derrota y volvieron a abrir los enlaces occidentales con la ciudad. Los habitantes de Berlín Occidental podían respirar de nuevo, pero ya antes del asedio ruso de Berlín, el oeste había dado muestras de solidaridad. En marzo del 48, las naciones de Europa Occidental habían formado una alianza política, económica y militar mediante el Tratado de Bruselas. 6 meses después se creó la Organización para la Defensa de la Europa Occidental al mando del mariscal de campo Montgomery, el famoso militar británico. Pero América también se estaba rearmando, o cuando menos lo intentaba. A principios de 1948, sus fuerzas terrestres, incluyendo a los marines, habían quedado reducidas a poco más de 600.000 hombres. Truman quería cuadriplicar dicho número, pero el Congreso solo aceptó limitar el reclutamiento a otros 300.000 hombres en un periodo de 2 años. La verdad era que la mayoría de los americanos pensaba que era posible garantizar la seguridad de Occidente de otras maneras. Una de ellas mediante el poder aéreo, sobre todo con los nuevos bombarderos como este enorme B-36. La otra era la bomba atómica, que a finales del 48 seguía estando exclusivamente en manos de los americanos y que había demostrado su terrible capacidad destructora en agosto del 45 contra Japón. Capacidad destructora que no se limitaba al daño físico inicial, sino también a las quemaduras y a los efectos de la radiación que los habitantes de Hiroshima y Nagasaki aún sufrían durante años. Pero era importante que los Estados Unidos participasen en la defensa militar de Europa Occidental y por lo tanto en abril del 49 se creó un nuevo organismo defensivo. Se trataba de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que inicialmente incluía a Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental, incluyendo Noruega, Dinamarca, Islandia, Italia y Portugal. La reacción inicial soviética con respecto a la OTAN fue hostil. Sin embargo, una vez firmado el tratado, se suavizaron un poco las relaciones este-oeste, como demostró el fin del bloqueo de Berlín y la retirada del apoyo externo a los comunistas en Grecia. Mientras, durante los años inmediatos a la posguerra, los americanos siguieron desarrollando el armamento nuclear. Para ello, llevaron a cabo varias pruebas en el Océano Pacífico. Compartían sus cada vez mayores conocimientos con los británicos y los franceses, que también empezaron a desarrollar este tipo de arma. El poder explosivo de las pruebas aumentó.
5, 4, 3, 2, 1, fire! Sin embargo, el 29 de agosto del 49, los rusos probaron la bomba atómica con éxito. Ello suponía que ahora la Guerra Fría adquiriría una nueva y aterradora dimensión. Los rusos desarrollaron la bomba atómica tan rápido porque ciertos individuos implicados en el programa de armamento nuclear estadounidense les habían entregado información secreta, en parte creyendo que el mundo sería un lugar más estable si ambos bandos poseían la bomba. Espías como el matrimonio americano Rosenberg, el tránsfuga británico King Philby y el hombre de negocios Greville Wynne, al que vemos aquí durante el juicio en Moscú, desempeñaron un importante papel en la Guerra Fría. A mediados de la década de los 70 se llevaron a cabo en Berlín regulares intercambios de espías que habían sido capturados. Pero existían otros métodos para conseguir información, incluyendo el uso de aviones que volaban a gran altura, como este U-2 americano, que utilizaba cámaras especiales para fotografiar instalaciones militares. En 1957 los rusos pusieron en órbita el primer satélite espacial y a mediados de los 70 el satélite empezó a sustituir al avión espía. Numerosos juicios en el este de Europa fueron concebidos como propaganda para exponer las intenciones capitalistas en el bloque comunista. En Estados Unidos, el senador Joseph McCarthy provocó la histeria en el país a principios de los 50 con sus acusaciones de infiltración comunista en todos los ámbitos sociales. Ni siquiera Hollywood se libró y personajes de la talla de Charlie Chaplin se vieron obligados a abandonar el país. Las emisoras de radio se utilizaron para transmitir las versiones de ambos bandos. Radio Moscú y La Voz de América competían entre sí para influenciar la opinión mundial, mientras las emisoras extranjeras trataban de identificar el significado oculto que se escondía tras la propaganda. Mientras tanto, se iniciaba la carrera de armamento nuclear. El 1 de noviembre de 1952, los Estados Unidos probaron la bomba de hidrógeno en el atolón Eniwetok, en el Pacífico. Su poder destructivo era muy superior al de las bombas utilizadas contra Japón en 1945. Pero la fuerza convencional militar no se ignoró y las tropas soviéticas seguían dominando en el este de Europa. Y por lo tanto, en 1952, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se dedicó a reforzar sus propias fuerzas, sobre todo en Alemania Occidental, por ser considerada la zona más amenazada. Aquí, a diferencia de Alemania del Este, la economía se estaba recuperando a pasos agigantados y pronto se convertiría en una de las más fuertes de Europa. En 1953, Joseph Stalin, dictador de Rusia durante más de 30 años, fallecía. La noticia sumió en la tristeza a muchos rusos. Stalin fue sucedido por Nikita Khrushchev, pero las esperanzas occidentales de mejorar las relaciones se vieron defraudadas ante su negativa de aceptar la reunificación de Alemania. Khrushchev temía que, al igual que en 1941, ello supusiese una amenaza para la Unión Soviética. En 1954, Khrushchev declaró a Alemania Oriental como un estado independiente y el veterano comunista Walter Ulbricht se convirtió en líder de la República Democrática Alemana. Al año siguiente, Alemania Occidental también consiguió la independencia total al mando del canciller Konrad Adenauer como la República Federal de Alemania y se convirtió en miembro de la OTAN.
Las tropas alemanas se unieron a sus aliados de la OTAN para defender la nueva república, mientras Moscú respondía creando el Pacto de Varsovia, integrado por todos los estados comunistas a excepción de uno. En 1948, el presidente de Yugoslavia, Tito, había roto relaciones con la Unión Soviética a causa de la intromisión rusa en los asuntos de su país y mantuvo unas fuertes fuerzas armadas para defender la integridad de Yugoslavia. Las relaciones con la Unión Soviética habían mejorado tras la muerte de Stalin, pero Tito mantuvo su política de no alineamiento. A pesar de ello, la creación del Pacto de Varsovia estableció 2 campos armados en Europa, con la OTAN reforzada por la inclusión de Alemania Occidental y de Turquía y Grecia, que se habían unido a la OTAN en 1952. La frontera interna alemana, que consistía en alambradas, campos de minas y torres de vigilancia, siguió siendo el símbolo principal de una Europa dividida. Pero en los países satélite del este de Europa no todo el mundo aceptaba el control de Moscú. En Hungría la crisis estalló en el año 56. En Budapest, la capital, el 22 de octubre, se dio un alzamiento armado en contra del gobierno stalinista. El alzamiento tuvo éxito y tomó el poder una nueva administración bajo el estandarte de un comunismo más humano. Pero en julio del 56, el presidente de Egipto, Nasser, nacionalizó el Canal de Suez. Sus tradicionales propietarios, franceses y británicos, reunieron un destacamento especial y desembarcaron en el extremo norte a principios de noviembre. Aprovechando esta crisis, el 1 de noviembre Moscú había enviado sus tanques a Hungría y el movimiento de liberación fue rápidamente aplastado. Muchos húngaros escaparon a Occidente y los intentos de llevar el asunto ante las Naciones Unidas se vieron frustrados por el uso del veto a que tenía derecho la Unión Soviética. Pero a pesar de lo de Suez, poco podía haber hecho Occidente. Debido a su inferioridad en cuanto a fuerzas convencionales, la política militar de la OTAN consistía en responder a la agresión de la Unión Soviética con la amenaza nuclear. Pero ¿valía la pena arriesgarse a una guerra nuclear a causa de la situación de Hungría en noviembre del 56? El avión seguía siendo el medio principal para lanzar bombas nucleares. Los modelos típicos a mediados de los 50 eran el nuevo B-52 americano y los bombarderos británicos Vulcan y Victor. Los rusos, por su parte, disponían del Tupolev Tu-20. Pero ambos bandos estaban desarrollando cohetes de largo alcance, gracias sobre todo a los diseños de guerra de los científicos alemanes que habían desarrollado el cohete volador V-1. De hecho, el más notable de ellos, Wernher von Braun, al que vemos en las imágenes, trabajaba para los americanos. Y empezó a surgir armamento táctico nuclear. Este consistía en cohetes de corto alcance y obuses nucleares que eran lanzados utilizando cañones convencionales. Las fuerzas terrestres de la OTAN en Alemania se dieron cuenta de la necesidad de contar con más vehículos blindados que brindaban una cierta protección contra los bombardeos nucleares, permitiendo también que las tropas se concentrasen rápidamente ante los ataques del Pacto de Varsovia. Los rusos también dependían de los tanques y de otros vehículos blindados. Estos utilizaban las mismas tácticas de guerra relámpago que habían desarrollado durante 1942-45. De hecho, su objetivo era alcanzar el Canal de la Mancha en solo 10 días tras cruzar la frontera interna alemana. Al principio consideraron el armamento nuclear como un accesorio útil para su estrategia. Sin embargo, a finales de los 50 y mientras las armas nucleares proliferaban en ambos bandos, los rusos decidieron llevar a cabo un ataque nuclear inicial y luego utilizar sus fuerzas convencionales como simple medio para explotarlo.
Cuba fue el escenario de la primera crisis y la más seria de la Guerra Fría. En 1959 las guerrillas comunistas habían derrocado al gobierno. Estaban dirigidas por Fidel Castro. 2 años más tarde, América, horrorizada ante la proximidad del régimen comunista, se dedicó a apoyar a los refugiados que trataban de derrocar a Castro. El resultado fue un intento desastroso de desembarcar una fuerza de exiliados en Bahía de Cochinos, Cuba. Moscú ayudaba cada vez más al régimen castrista, sobre todo con armamento. En otoño de 1962, Khrushchev decidió establecer una base de cohetes nucleares en Cuba, pero el Servicio de Inteligencia americano se enteró de ello. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, lanzó un ultimátum. Le exijo al presidente Khrushchev que elimine de inmediato esta situación que amenaza la paz mundial. El mundo contuvo el aliento ante el temor de que la guerra nuclear estuviese a la vuelta de la esquina. Pero Khrushchev se echó atrás, dándose cuenta de que el armamento nuclear americano era muy superior al suyo, y retiró los misiles. Cuba sirvió para desmentir la política de Khrushchev, que en 1960 había declarado la coexistencia pacífica con Occidente. A ello también contribuyó un incidente ocurrido en Berlín el 13 de agosto del 61. Aquel día los berlineses se despertaron y descubrieron que los guardias fronterizos de Alemania del Este estaban construyendo un muro a lo largo de su frontera con Berlín Occidental. A partir de entonces no fue posible la libre circulación entre este y oeste. Muchos berlineses del Este la habían utilizado para escapar a Occidente. Algunos continuaron intentándolo y muchos fueron abatidos por los disparos de los guardias fronterizos. El muro de Berlín sustituyó a la frontera interna de Alemania como símbolo de la división de Europa. Un lado quedaba representado por las luces y la actividad frenética del capitalismo de Berlín Occidental y el otro por la monotonía del comunismo de Berlín Oriental. Los líderes de las dos superpotencias así lo reconocieron. Khrushchev visitó el muro en enero del 63 y Kennedy en junio. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. Hoy en el mundo libre puedo decir me siento berlinés. Sin embargo, en poco más de un año, ambos habían desaparecido de la escena mundial. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre del 63, y Khrushchev fue destituido por Alexei Kosygin y Leonidas Brezhnev en octubre del 64. Ahora la atención americana se concentraba cada vez más en lo que sería la larga agonía de Vietnam. Y empezó a desarrollarse una nueva doctrina soviética que se llevó a la práctica en 1968. A principios de aquel año, en Checoslovaquia, Alexander Dubček obligó a dimitir al primer ministro estalinista y tomó las riendas del poder. Ello condujo a lo que se llamó la Primavera de Praga, una repentina liberación en el país. Esta nueva política quedó englobada en la llamada Carta 68, la cual firmaron muchos checos. Pero el régimen liberal no era del agrado soviético y las maniobras del Pacto de Varsovia se llevaron a cabo en las fronteras con Checoslovaquia. Kosygin, el primer ministro soviético, visitó Praga, pero los checos se negaron a interrumpir el programa democrático. Temerosos de que esta liberación pudiera extenderse a otros estados europeos del este, el primer ministro soviético Brezhnev envió a Checoslovaquia en agosto tropas soviéticas, alemanas orientales, polacas, búlgaras y húngaras. A diferencia de Budapest en el 56, no hubo resistencia militar y Dubček fue depuesto. La doctrina Brezhnev estableció que cualquier amenaza a un miembro del Pacto de Varsovia era una amenaza a todo el pacto.
Una vez más, Occidente se mantuvo al margen. Al igual que en el 56, estaba ocupado en sus propios problemas, esta vez a causa de los disturbios estudiantiles que estallaron en todos los países. Pero a finales de los 60, la política nuclear de ambos bandos había cambiado con respecto a la destrucción mutua segura, cuyas siglas en inglés eran MAD, es decir, loco. La OTAN desarrolló una doctrina de respuesta flexible. Ello significaba que en lugar de apretar el botón nuclear tan pronto como las fuerzas del Pacto de Varsovia atacasen la Europa occidental, la respuesta de la OTAN sería gradual. Si el enemigo ignorase la advertencia, la respuesta se haría cada vez más dura hasta sobrepasar el umbral nuclear. Ello suponía que las fuerzas convencionales desempeñasen un papel más importante que antaño. Dichas fuerzas estaban apoyadas por la introducción de los sistemas teledirigidos antitanque como este SS-11 francés, lo que suponía el que pudiese haber más tanques en reserva para hacer frente a los ataques del Pacto de Varsovia. Pero los rusos también estaban cuestionando sus ideas acerca de la primacía de las armas nucleares en el campo de batalla europeo. También se percataron de la creciente sofisticación del armamento de la OTAN y desarrollaron sus propios misiles antitanque y helicópteros de ataque, así como tanques más capaces. Los rusos regresaron a su concepto tradicional de una ofensiva rápida. Si era lo bastante rápida, podía, junto a las fuerzas especiales, superar el armamento nuclear táctico de la OTAN antes de que pudiese ser utilizado y, por lo tanto, ganar la guerra sin que estallase un conflicto nuclear. Con este fin, los rusos desarrollaron el concepto de grupo de maniobras operacionales. Consistía en una fuerza armada apoyada por helicópteros de ataque que podía penetrar en las defensas de la OTAN, adelantándose al grueso del ataque e interrumpir las comunicaciones y el mando, apoderándose al mismo tiempo de áreas clave. Pero mientras ambos bandos trataban de demorar el uso de las armas nucleares tácticas en el campo de batalla, el fantasma de la estrategia nuclear seguía ensombreciendo Europa y Norteamérica. Los principales medios de lanzamiento seguían siendo el avión y el misil tierra-tierra. Pero ahora existía un tercer medio, el submarino balístico nuclear. Dichos medios formaban la tríada estratégica nuclear, que funcionaba de acuerdo a la teoría de que los tres medios no podían ser atacados al mismo tiempo, con lo que se mantenía la llamada capacidad secundaria de ataque. Pero en los 70 ambos bandos empezaron a reconocer que poseían más armamento nuclear del necesario. La carrera de armamento nuclear no solo aumentaba las tensiones, sino que también era cada vez más cara de mantener. Y se iniciaron las conversaciones para limitar el armamento nuclear, las llamadas conversaciones SALT, que se extendieron durante toda la década de los 70 y dieron como resultado ciertos acuerdos entre Brezhnev y Jimmy Carter. En los 70 los rusos también dieron un paso importante para aumentar su poder militar. Ambos bloques, el occidental y el oriental, seguían creando esferas de influencia en el tercer mundo. Occidente contaba con una ventaja importante, el tamaño de su poder naval, sobre todo el de la Armada estadounidense. Debido al acceso limitado a los océanos, la Armada rusa siempre había sido el pariente pobre con relación a las Fuerzas Armadas. Pero bajo el mando del almirante Sergio Gorshov, la Armada Roja inició un masivo programa de expansión. El número de grandes buques aumentó y pronto surcaron todos los océanos del mundo. Ambos bandos vendieron armas a países del tercer mundo en un intento de obtener influencia.
Conflictos como las guerras en Oriente Medio permitieron probar estas armas en el campo de batalla. Otra manera de obtener influencia eran las guerras por delegación, y por lo tanto Moscú apoyó en los 70 el envío de tropas cubanas a Angola para ayudar a eliminar la presencia colonial portuguesa y establecer un régimen marxista. Pero a mediados de los 70 el interés americano en el tercer mundo había disminuido a consecuencia de la experiencia de Vietnam. La decisión de no involucrarse en otras desastrosas aventuras extranjeras dio como resultado una reducción en el gasto de armamento. En 1979, el personal de la embajada americana en Teherán, la capital iraní, fue secuestrado por seguidores del nuevo régimen islámico fundamentalista. La imposibilidad de rescatarlos minó aún más la confianza de los Estados Unidos. Otro duro golpe fue la repentina invasión rusa de Afganistán a finales del 79. Se hizo evidente que Occidente era impotente para hacer nada al respecto. Pero a finales de los 70 llegaron al poder dos nuevos líderes en Occidente, el presidente Ronald Reagan y la primer ministra británica Margaret Thatcher. Conscientes del avance ruso, sobre todo en el escenario nuclear, ambos se dedicaron a modernizar el armamento con el fin de recuperar la superioridad nuclear a todos los niveles. Y se desarrollaron nuevas armas nucleares, el misil Cruise de bajo vuelo y el cohete Pershing II. Reagan también empezó a desarrollar el altamente sofisticado sistema balístico de misiles antinucleares Guerra de las Galaxias. Reagan y Thatcher mostraron su disposición a utilizar la fuerza. En 1982 los británicos enviaron a las Islas Malvinas un destacamento especial para recuperar las islas de manos de los argentinos. Al año siguiente los americanos invadieron la isla de Granada en el Caribe. Las maniobras que la OTAN llevó a cabo en Alemania fueron otro indicador del endurecimiento de Occidente. Por otra parte, los rusos quedaron estancados en Afganistán, que se estaba convirtiendo en un nuevo Vietnam. Las malas cosechas empeoraron la situación. La presión sobre la economía aumentaba al mismo tiempo que la Unión Soviética trataba de igualar la tecnología armamentista occidental. Brezhnev había muerto en el 82. El nuevo primer ministro, Yuri Andropov, murió 2 años más tarde y su sucesor 1 año después. Mikhail Gorbachev, un hombre mucho más joven, tomó las riendas del poder. Gorbachev se dio cuenta de que las presiones sobre la economía soviética y el creciente malestar en la Europa del Este suponían que el bloque oriental no pudiese mantener la carrera armamentista. Durante una serie de reuniones en la cumbre con el presidente Reagan, Gorbachev acordó una reducción de armamento tanto nuclear como convencional. También introdujo una nueva política de glasnost, o apertura del gobierno en la Unión Soviética, combinada con una liberalización cada vez mayor. Gorbachev también retiró a las fuerzas soviéticas de Afganistán. Pero la Europa oriental siguió manteniendo gobiernos comunistas de línea dura, sobre todo en Alemania del Este. Pero la gente cada vez se mostraba más impaciente por una reforma, y la situación estalló en 1989. En la mayoría de los estados de la Europa del Este, las fuerzas democráticas se hicieron con el control sin emplear la violencia, como sucedió en Polonia con Lech Walesa y en Checoslovaquia con Václav Havel. Pero en Rumanía la caída del dictador Nicolae Ceausescu estuvo rodeada de sangrientos disturbios, sobre todo en la capital, Bucarest.
En Alemania Oriental, un número cada vez mayor de refugiados escapaba hacia Alemania Occidental a través de Hungría y Austria. Incapaz de controlar el éxodo, el presidente Erich Honecker dimitió. Pero las cosas habían llegado demasiado lejos como para que su sucesor pudiese recuperar el control. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de Alemania del Este aceptó permitir la libre circulación entre Berlín Este y Oeste. Al día siguiente, miles de personas se reunían ante el muro de Berlín y empezaban a derribarlo. A pesar de que hasta julio de 1990 la OTAN no declaró el fin de la Guerra Fría, la multitud reunida ante las puertas de Brandenburgo en Berlín sabía que la amenaza de guerra había desaparecido del horizonte y celebró una nueva era de paz y cooperación. Sin embargo, la década siguiente pronto desvelaría nuevas tensiones y conflictos.